Yo sueño que estoy aquí, detrás de prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Páginas sin fin, este programa de difusión literaria que busca hacer viral el amor por los libros. Hoy tenemos un conversatorio sobre la obra teatral de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. Y hemos invitado al educador y desarrollador de proyectos pedagógicos dentro del marco de comprensión lectora, artes audiovisuales y capacitación docente. Él es Paul Verde Hinojosa, que en breves momentos lo vamos a poner en la pantalla. Director educativo también de una ONG, Colectivo Piecitos, que también vamos a conversar sobre esta importante labor. También es autor de libros educativos desde la neurociencia, tanto en niveles de inicial, primaria y secundaria. Paul Verde es especialista en arte y comunicación para el diseño de juegos educativos en la firma Hans Educa. Muy bien, vamos pues a invitarlo y recibirlo. También darle la bienvenida a cada uno de los que se van conectando. Por favor, nos ponen ahí en los comentarios desde dónde se están conectando. Manden sus saludos también. Manden sus saludos también para el invitado de hoy, para el programa, obviamente. Hoy día vamos a conversar sobre esta obra, donde toca temas realmente relevantes, incluso muy actuales para nuestros tiempos. Vamos a ponerlo en pantalla a Paul. Paul, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, hermano Paul? ¿Cómo estás? Un gusto y a la vez un desafío hablar con otro Paul. El gusto es mío, Paul. Gracias por recibir con esa disponibilidad y apertura esta invitación a este humilde programa, donde buscamos difundir literatura, pero literatura de la buena. Pero bueno, en fin. Paul, ¿cómo has estado estos tiempos de pandemia? ¿Cómo Querido ha Paul. sido esta actividad? De repente, veníamos conversando un poco el tema, ¿verdad? Detrás de cámara, eh, por lo que me comentabas, tu actividad normal, digámoslo así, desde antes de febrero del 2020 hacia atrás, era mucha, entre aulas, a lo mejor viajes y viajes, etcétera. Pero ahora, con todo el tema virtual, ¿cómo te ha cambiado la vida todo eso? Antes que nada, querido Paul, agradecerte el espacio, la oportunidad. Es un profundo honor participar en este programa tan comprometido con la literatura. No solamente creo que con la literatura, sino con la formación espiritual propiamente, porque la literatura propiamente también es un pretexto para ir más allá de lo que se pueda imaginar. Y ese ir más allá también implica un desarrollo personal, un cambio de, un cambio de mirada sobre lo que nos acontece o de repente generar otras opciones también sobre la marcha. Y ante eso nos cae una pandemia que nos ha reconfigurado la manera de entender no solamente la vida y la muerte, sino también la convivencia, el respeto, la ética, lo que implica los valores que en algún momento se pusieron en un segundo plano y que ahora nos desnuda de repente la cara más sincera de nuestra especie, ¿no? Y en ese sentido, muchos de nosotros comprometidos con las artes, comprometidos con la educación, comprometidos con las travesuras de la vida, porque creo que disfrutar y aprender son dos enamorados eternos y que creo que mientras nosotros tengamos la posibilidad de disfrutar lo que hacemos, creo que
muchos de los sacrificios que le ponemos a todo ese proceloso camino y hermoso que es la vida, va a tener un sentido real. Y en medio de eso, con todas las dificultades, te contaré que para empezar he tenido, como creo que la gran mayoría, que aprender a manejar la computadora, ¿no? Ah, sí. Uno de los principales desafíos era dejar los hermosos libros por los teclados, ¿no? Y de pronto saber pues maniobrarlas y entender a su vez que, por un lado digo, ¿no? Han sido por fases también, querido Paul. La primera fase era entender el objeto, ¿no? Cómo es que yo me veo con él, ¿no? El diseño de las páginas, cómo voy a hacer las clases. Después, una vez que ya vas manejando las herramientas, yo ya voy entendiendo qué es lo que yo podría hacer con ellas, ¿no? Entonces ya empieza una orquestación de los elementos a mi disposición. Con lo cual siempre he mencionado lo siguiente, ¿no? La tecnología tiene que ser vista siempre como un medio, no como un fin. Cuando lo vemos como un fin, vamos a depender de esta siempre, pero si la tenemos siempre como un medio, vamos a entender, por ejemplo, que en este confinamiento la distancia social nos tiene que generar una necesidad de un acercamiento espiritual, ¿no? Y que a través de la pantalla el hombre también puede trascender, pero no dependiendo de ella, sino usándola para ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Porque algo que la conectividad ha logrado en este punto, creo yo, querido Paul, es que tengamos la facilidad a su vez de generar más vínculos, pero que no sean los únicos, sino que sean uno de los tantos. Y que cuando nos toque salir a las calles de nuevo con los brazos abiertos, y espero sean dentro de poco, podamos entender también el valor que significa eso, ¿no? El compartir. Y por ahí Así es, vamos. sin perder la esencia, ¿no? Sin perder esa esencia y sí, pues la virtualización, la virtualidad es un accesorio tecnológico, es una herramienta más. Muy bien, Paul. Vamos entrando ya al tema de hoy, porque en verdad que cuando se habla de literatura, cuando se tiene estos diálogos, estos conversatorios, estas tertulias, el tiempo pasa volando. Así Los que, bueno, como sabemos, ¿no? Hoy vamos a hablar de esta obra teatral, La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Uno de los más insignes y universales poetas y dramaturgos españoles y universales, creo yo, ¿no? Él nace en Madrid, iniciando nomás el nuevo siglo, ¿no? 17 de enero de 1600, ¿verdad? Exacto. Durante Felipe III estaba reinando en ese entonces, y estamos hablando de la dinastía de las Austrias, ¿no? De los Austrias. Entonces, ponnos por favor en contexto, ¿verdad? El género literario, la época histórica que nace Calderón de la Barca, la importancia de la literatura de Calderón de la Barca, no solamente para la literatura española, sino para la literatura universal. Y luego vamos a abordar uno de sus obras, ya lo hemos anunciado, La vida de sueño, y vamos a ir tocando los temas en esta obra. Pero inicialmente el contexto, querido Pau. Claro, como no. Hablar del contexto significa, para mí, establecer la pintura de la composición. La pintura de la composición que implica muchos elementos, no solamente trazado por una línea histórica política, como muy bien lo decías, ¿no? Sino también, por ejemplo, de una historia social, ¿no? Si hay algo que yo siempre trato de compartir con este siglo, que en realidad es sumamente poderoso y que es muy poco difundido, es para empezar la crisis que ocurre en España, ¿no? Cómo una España empieza a perder justamente ese brillo esplendoroso del siglo anterior, producto ya de la colonización. Entonces empieza a emerger también una sociedad empobrecida y también a su vez que mira de reojo cómo es que paralelamente hay un reinado que se está llenando las arcas y que para ellos no cae nada. Pareciera, como tú muy bien lo habías mencionado al inicio, una figura que la conocemos bastante de cerca, ¿no? Y ante eso empieza a emerger también no solamente una literatura, sino también un pensamiento que tiene que ver con
la muestra de cómo existe este otro personaje. Entonces ahí empieza a aparecer, por ejemplo, la noción de pueblo, como Lope de Vega lo va a plantear también en su momento, paralelamente a él, ¿no? Y no solamente lo del pueblo, sino también lo que se viene a entender como una propuesta que es una de las cuestiones que a mí más me emociona del contexto de la época, es el escepticismo. Yo creo que el escepticismo, conjuntamente con lo que significa romper las reglas, va a derramarse por todas las artes de esta época. Por eso es que se va a llamar barroco, ¿no? Barroco proviene de una palabra que tiene que ver con una perla irregular, ¿no? Que supuestamente lo que se observa es algo lastimosamente, eh, digamos, desagradable a la vista, pero eso es en un primer instante, porque justamente ese algo de lo que el barroco nos va a enseñar es que lo que es ya no es, parece ser. La ruptura de un pensamiento anterior que vendría a ser el Renacimiento, en donde había el ideal que era el alma, es la expresión del cuerpo y a su vez lo que nosotros vemos es el reflejo justamente de nuestro espíritu. Justamente el barroco lo va a poner al revés. Esa es una de las cuestiones que a mí más me importa sobre lo que después va a proponernos Pedro Calderón de la Barca, porque nos va a enseñar a entender qué hay detrás y no contentarnos con las imágenes que aparecen ante nosotros. Por eso justamente la vida es sueño, porque es, para empezar, una configuración de nuestra realidad, una interpretación de nuestra realidad, y nos invita a cuestionarnos, nos invita a crecer por medio de la pregunta, nos invita a su vez también a reivindicarnos, a decirnos que todo no está escrito. ¿Y por qué se da este discurso tan poderoso siendo un personaje tan religioso? Porque como tú muy bien mencionabas, apenas nacía en el 1600, ya era un personaje que estaba predestinado para entrar a las órdenes religiosas. Por eso es que tiene un nombre tan impronunciable, ¿no? Es un nombre que contiene 9 a 10 palabras. Es justamente por lo mismo, ¿no? Que ya estaba casado con su destino. Y una muestra, como bien diría Jacques Derrida, que yo siempre la digo, es que toda invención es un acto de subversión, ¿no? Entonces ahí es donde él viene y plantea desde su propuesta en este siglo XVII que empieza a nacer para él esta maravillosa oportunidad de recrear el mundo, cuestionarlo, problematizarlo. Paralelamente, por ejemplo, no podemos olvidar que estábamos con Shakespeare al lado, ¿no? Es decir, el teatro como tal, a lo que quería llegar, el teatro como tal se empieza a convertir en un espacio público, no un espacio privado. Dejamos los templos para ir a los pueblos, el teatro de corral. No sé si tú alguna vez has tenido esta maravillosa oportunidad, yo sí, que vengo del RIMAC, por ejemplo, y se cerraban las calles para la época de carnavales, se ponían guirnaldas y se hacían hasta actuaciones. Lo que después se vi en este distrito tan hermoso en el cual vivo ahora, en Los Olivos, que también veía las yunzas, ¿no? Las yunzas en febrero. Entonces, ¿qué ocurría con ello? ¿No? Era como la vecindad del Chavo, donde la gente se reunía, hacía la actuación y todos compartían. Entonces había un espacio de verdad vívido. La gente compartía en medio de todas estas representaciones. Eso es lo que ocurría en aquel entonces. Pero aún más allá, te diré, porque con esto cierro, mil disculpas, yo podría hablar toda la noche en función de eso, porque es maravilloso, la verdad. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que este poder de convocatoria generaba que la gente no solamente tuviera un momento de entretenimiento, sino también de discusión, lo que era posterior a la obra. El teatro por eso se enmarcaba en un espacio educativo, pedagógico. No solamente era el texto, era el armado del escenario, ya había una producción, porque había un espectáculo de lo que podría parecer de abajo hacia arriba, de lo que se suspendía, la iluminación, el eco que generaba justamente las mismas viviendas. Entonces, era la mayor oportunidad para que la misma población hiciera su propio espacio, su propia atmósfera literaria, ¿no? A la par con lo que te mencionaba, ¿no? Con la pobreza, con la injusticia y con toda la reverberancia de una sociedad que también quería denunciar lo que estaba viviendo en su momento. Justamente por eso, discúlpame que te vuelva a hacer el paralelo con Lope de Vega, creo que es inevitable, por el hecho claro. por ejemplo, que a su vez vemos la tiranía como, por ejemplo, en este caso, el rey encierra a su hijo la vida de sueño, pero paralelamente vemos un comendador, por ejemplo, que abusa de las mujeres, ¿no?
Y entonces vamos viendo cómo es que ellos quieren maniatar el tema del poder y tomarse en sí libertades de los demás, ¿no? Que creo que es un punto que podríamos conversar hoy también, estimado Paul. Muy bien. Sí, ciertamente. Vamos a entrar de lleno a conversar sobre los temas abordados en esta obra teatral, La vida es sueño, que fundamentalmente, pues, la obra eh, con los filósofos de ese tiempo los traía de cabeza, ¿no? Abordando temas de la libertad del hombre, como tú decías, ¿no? Que el hombre tenía el poder de decidir y escoger su destino. Un tema filosófico abordado que pues removía todo, ¿no? Estructura Totalmente. social, ¿no? Y, bueno, sobre todo que se ve en el monólogo de Segismundo, ¿no? Se pone en manifiesto este tema abordado en el monólogo de Segismundo. No, inicialmente, como te propuse antes de empezar el programa en vivo, no queremos hablar del argumento de la obra, sino de los temas abordados. Y bueno, a este tema de que la libertad del hombre para escoger su destino, como podemos ver también en la obra, ¿verdad? La secundan una serie de temas, ¿no? Podríamos hablar del honor y lo que tú también mencionabas, del abuso de poder, ¿no? Que justamente son temas muy recurrentes en esa En esa- época, ¿no? Ujú. ¿No? Y podríamos hablar también del el libre albedrío frente a la predestinación, la realidad frente al sueño, y cómo no hablar del amor, de la amistad, del humor, etcétera, ¿no? Pero vamos por partes. Coméntanos, Paul, según tu apreciación también de la misma obra, según tu propio análisis también, tu experiencia de vida, ¿no? Y tu labor y misión también de vida, los temas abordados en esta obra. Bueno, en realidad, eh, la vida es sueño, se rige por un triángulo temático que de pronto es algo, es un tópico propio de la época, ¿no? El honor, la religión y el amor. Ujú. Eh, Ciertamente, pues cuando nosotros abordamos la obra, en principio, vamos a encontrar una situación que a mí me llamó mucho la atención, que era cuando aparece Rosaura con Clarín, que vendría a ser su bufón, pero Ujú. Rosaura vestida de hombre. Cuando Shakespeare plantea digamos, el disfraz como, como un discurso, por ejemplo en Hamlet, ya tenían claro una posición sobre lo que significa, lo que es, ya no es, parece ser, pero lo hace a la mitad. En cambio aquí, la cuestión es distinta. Desde el inicio, vemos que ya hay una falsedad de lo que van a presentar. Es decir, vamos a timar a la gente, pero se encuentran, porque Rosaura es una mujer que ha sido abandonada, ciertamente, y que ha repetido el destino de su madre, que también a su vez ha sido abandonada por un noble. Y ella está yendo justamente para cobrar venganza de este hombre que es el duque de Moscovita, nuestro querido Astolfo, ¿no? Que está Ujú. yendo para reclamar su honor y se encuentra con un paisaje sumamente destrozado de Polonia. Entonces, ¿cuál es la pintura que nos plantea en este asunto el inicio de la obra? Que es un lugar que en realidad está en crisis. Entonces, nos ingresamos a una crisis. Desde ahí ya te genera el suspenso. Es un tema recurrente en Calderón que pareciera que fuera una obra de discurso, pero en realidad es una obra con mucho suspenso, porque hasta cierto punto es policial, Paul. Una de las principales cuestiones maravillosas de esta obra es que tú vas descubriendo sobre la marcha junto con el personaje. Entonces, a su vez, tú también quieres hilar cabos sueltos. Y es lo que te va generando la sensación de tienes que saber qué va a ocurrir. Ese tema en particular lo arraigo muchísimo con la reivindicación. Es, un, es una obra de la reivindicación, porque
se le quita el honor y la potestad a Segismundo, se le quita el honor a la madre de Rosaura, se le quita el honor a Rosaura misma, a Clotaldo, que vendría a ser el carcelario. Son personas despojadas, son personas que viven justamente con esa escisión de su ser, pero claro, se entienden y ellos a su vez discuten con su realidad porque asumen que es algo que supuestamente ya estaba escrito. Pero acá viene lo que van a hacer ellos. Y acá sumo otra cosilla que a mí me fascina demasiado, que es la manera de cómo el personaje se va a revelar ante su destino, ¿no? Y cómo a sabiendas que de repente puede ser imposible la empresa, aún igual lo intenta. Por ahí viene la pasionalidad de los personajes. De ahí viene ese desborde que tienen los personajes, propio del barroco. Porque el barroco, si hay algo que nos quiere mostrar, es ese desborde, ese desbordarse de uno mismo, ¿no? Siempre se habla acerca del barroco como un estilo sobrecargado, como un estilo muy complicado. Y es cierto, pero como siempre voy a decir, los clásicos exigen paciencia, como las cosas hermosas. Y la paciencia implica no devorarnos la trama en un día, como nos han acostumbrado las películas hollywoodenses de ahora, ¿no? De los clásicos nos permiten, para empezar, detenernos un rato y deglutir cada frase, entender cada espacio y sobre eso darnos cuenta que hay muchos signos que hasta ahora pueden ser reactualizados, porque en este caso, otro tema en particular que también me parece muy interesante es el lenguaje como tal, ¿no? Porque hay un lenguaje muy simbólico. Él utiliza la lírica, pues. Ciertamente, a diferencia de Lope, él utiliza más un teatro cortesano, va un poco más hacia las estructuras más académicas, pero no deja también de plantearnos un panorama en el que la obra nos exige una rebelión, porque ahí aparece el otro lado, ¿no? El pueblo cuando se entera que Segismundo es el príncipe legítimo, eh, casi coerciona al rey a tener que liberarlo de nuevo. Y entonces ahí de nuevo aparece este fenómeno muy interesante que empieza a presentarse con mayor incidencia en este siglo, la voz del pueblo. ¿Cómo es que empieza en un mundo cortesano, todavía en todo escrito, en un mundo absolutista, en un mundo en donde las dinastías tienen por sí, para sí, las tierras y las vidas de quienes viven allí, por la idiosincrasia de las colonias? Imagínate, ¿no? En este punto que asumiríamos que todos pensaran de la misma manera, existen pues elementos literarios que justamente nos revelan lo contrario. Ahí es donde yo también le doy el valor del testimonio como una obra literaria. Otro tema que también me parece muy demasiado alucinante es el asunto de entendiéndose el amor en distintos sentidos y en distintos grados. Voy a hablarte de los amores poco convencionales que en la obra aparecen más o menos. Por ejemplo, ¿no? El amor que va a sentir Clotaldo por su hija, ¿no? Inexplicablemente, él se reencuentra con su familia porque se da cuenta de lo que él había abandonado. Al principio él piensa que es hombre porque está vestido como tal, pero cuando la ve ya tal cual como es, se siente al parecer como una especie de rendición de sí mismo y por eso le pide que se vaya a un convento, ¿no? Para que no le pase nada. Y sin embargo, pues Rosaura, que es presenta otro tipo de amor, un amor más intenso y apasionado y hasta furioso, diría yo, más bien, pues, movida por esta sensación de, no voy a decir despecho, porque ella no es que sienta odio, lo que ella siente, creo yo, es esta sensación de injusticia de la vida contra ella y contra los dos, porque en realidad ella sí se siente correspondida. Por lo mismo es que no puede creer el hecho de que haya sido abandonada, ¿no? Entonces ese amor es otro tipo de amor, ¿no? Es un amor en el que nosotros estamos acostumbrados a, supuestamente, porque de nuevo, ¿no? Las imágenes que nos brindan estos espacios hollywoodenses, el amor entendido como una ensoñación, que de pronto estoy lindo y me suspendo entre las más melodiosas notas musicales, ¿no? No,
acá las cosas son graves, hermano. Acá las cosas se pintan de una manera tal que incluso, ¿no? Cuando Segismundo, ¿qué implica el amor para Segismundo, ¿no? Un hombre que sabe de antemano que le están recontra mega siempre diciendo que ha sido una maldición su nacimiento. Entonces, ahí vemos cómo es que cuando se acerca a Rosaura, ese tipo de sensación de cercanía con otro ser humano y que lo entiende y que empieza a sentir como una reivindicación para él con la vida, eso es la verdad, uno de los asuntos que a mí más me conmovió. Porque me puse a pensar no en él como hombre, sino a él como muchos que han vivido así, no en una torre, pero sí de repente en un espacio geográfico, sumidos por un sistema que los ha mutilado y les ha quitado una voz propia y que han tenido que vivir, digamos, subyugados ante eso también, y cómo el amor por sí mismos los ha sacado adelante. Y en este caso, el amor propio también de cómo cuando se genera ya para el lado final de la obra, ¿no? Y que se dan cuenta que él es el heredero y va a tener que supuestamente destronarlo y van a querer escaparse, pues, ¿no? Tanto Clotaldo, Astolfo como Basilio, y los encuentran. Entonces ahí vemos el perdón, ¿no? Y el perdón también es una forma de amar, ¿no? El perdón también es una forma de empatía con el otro. Y este perdón a su vez también genera otro asunto que me pareció bastante llamativo, ¿no? Que es romper el oráculo, ¿no? Que era como decir romper con el pensamiento clásico de que lo que está escrito va a ser así contra todo pronóstico, por más que tú ruegues, por más que tú hagas lo que hagas, se va a respetar el destino, ¿no? Entonces acá también se rompe con un poco eso y es algo que me llamó demasiado la atención, porque siempre me preguntaba, ¿qué me puede entregar un clásico que no sea algo que todo el mundo ya habla, ¿no? Es decir, nosotros hemos tenido una idea preconceptual de qué es un clásico y asumimos que un clásico para empezar debe empezar por el inicio y terminar por el final. Luego, que un clásico debe tener enseñanzas manidas, ya sumamente tocadas e incluso innecesarias y hasta aburridas. Pues la vida de sueño te da un conjunto de situaciones que no tiene ni pasa por un lado de lo que siempre se ha visto o siempre se ha conversado. Ha tratado de darle una visión, creo yo, un poco distinta, ¿no? Los tópicos van a ser siempre, el amor va a estar siempre, la manera en cómo lo cuenta y cómo se desarrolla, creo yo que es algo que incluso en su época fue absolutamente innovador, ¿no? Y bueno, estoy hablando demasiado, creo, Paul, perdóname. ¿Estamos bien? Estamos bien de tiempo. Cierra la idea, no hay ningún problema. Dale, gracias. Porque ocurre un detalle, ¿no? Sobre la temática propia en Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Que como te mencionaba, el asunto de lo que es, ya no es, sino parece ser, vemos también el asunto de cómo es este asunto del corazón de él y que se asumía que si fuera como un salvaje, que siempre estuvo alejado de la gente, recordarás tú que en un primer momento, al cierre del primer acto, se va a decidir la liberación de Segismundo de la Torre. Entonces es como un experimento, ¿no? Incluso hasta se da ese lujo Pedro Calderón de hacer como un experimento tipo Pasteur y ver el condicionamiento del elemento investigado, ¿no? Entonces es como sacar la ratita del laboratorio y a ver, pues, qué va a hacer, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? De pronto el elemento a ser investigado falla y dice, no, me lo regresan, ¿no? Y ese regresarse es donde implica en el segundo acto el más grande monólogo que nos compartiste al inicio, ¿no? Cuando él empieza a cuestionar qué vendría a ser el asunto de la vida, ¿no? ¿Qué es la vida por eso, ¿no? Un frenesí, y un frenesí es un instante de locura, un destello de luz, y si es así, entonces, ¿qué nos queda entonces por hacer si somos destellos efímeros? Nos plantea justamente ese valor de la vida como tal, de lo frágil que es la vida, de lo que nosotros tenemos para el día a día y que se va así, y que de pronto un día estás acá y otro día ya no. O sea,
radicaliza la función de lo que significa el devenir del tiempo, ¿no? Eso para mí fue poderoso, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, que más que nunca podríamos decir que la vida es así de frágil y así de efímera, ¿qué es lo que nos está tratando de mencionar si no es el justamente entender en dónde estamos parados y buscar darle la sustancia de vida? Que de repente no nos damos cuenta y estamos en este confinamiento. Hay un confinamiento mayor que es el de las paredes que nos gobiernan en la casa, ¿no? Que son las paredes que nos gobiernan el pensamiento, porque eso es lo que le pasa a Segismundo. Y cuando él sale con esas paredes que tienen el pensamiento, sigue actuando como una persona esclavizada. Y por eso despierta su lado animal y en medio de la cólera, pues a, manda al sirviente, pues que lo haga, que le dice, ¿no? Oye, esa chica por si acaso se va a casar con el conde, no va a creer nada contigo. ¿Sabes qué? Me lo votan, por favor, ¿ah? Me lo votan. Y eso ocurre, ¿no? Entonces se comporta de esa manera, producto de que todavía aún tiene el estigma y la forma de vivir de alguien individual, ¿no? Pero a su vez, con la acción final, demuestra que una cosa es cómo te crían y otra cosa es también en sí cuál es tu lado ético del asunto, cuando él se da cuenta de la situación, ¿no? Es como si hubiese dilucidado más en torno a lo que está pasando y ahí se da cuenta que hay cosas que se pueden mejorar. Creo que ese es uno de los mayores triunfos de Segismundo y del mensaje de Calderón de la Barca, que es que nosotros sí podemos encontrar la libertad. La libertad de Segismundo, para mí, querido Paul, no es que salga de la cárcel, no es que se haga rey, sino es que perdone. Ese lado intrínseco religioso que tiene Pedro Calderón de la Barca por su formación religiosa, nos invita también a creer que hay un espacio de salvación mientras nosotros empecemos a darnos cuenta que no somos los únicos que estamos aquí en el mundo y que podemos perdonar. En ese sentido, ese perdonar se convierte, creo yo, en el epígono de una historia que más bien diríamos es lo más sorpresivo, ¿no? O sea, da esa otra vuelta de tuerca, ¿no? Estaríamos acostumbrados ciertamente a un final feliz, pero como se venían las acciones, no pintaba para ningún final feliz de ninguna manera, ¿no? Entonces, esa forma de cómo propone el asunto de la historia es lo que también me llama la atención, ¿no? Porque y va más allá de solamente ir contra el destino, sino de decirnos, de decirle a una generación, de decirle a un mundo que está en ciernes y que tiene bien enquistado el tema de lo que significa la religión, les está diciendo, nosotros podemos hacer nuestro camino. Ya le está diciendo Machado ya, caminante, por si acaso no hay camino. Se hace camino al andar, ¿no? Muy bien, Paul. Muy bueno el enfoque que le has dado en relación a los temas. Y bueno, rescatando un poco lo que has mencionado y también a manera de opinión personal con respecto a la obra, fundamentalmente nos aporta muchísimo, ¿verdad? Que esta obra porque refleja mucho y nos da a conocer sobre el barroco, ¿no? Lo que estabas mencionando, ¿no? Ya que hay muchas características típicas de dicho movimiento plasmadas en la obra de Calderón de la Barca. Otro de lo que veníamos conversando es el tema filosófico, ¿no? Así es, por Tomado supuesto. del personaje de Segismundo, ¿no? Que resalta, que es lo que más se resalta en la obra, ¿no? Los monólogos, este personaje de Segismundo, los mismos temas abordados en base a este personaje. Dos puntos más, el tema de la imaginación, ¿no? Que nos invita Calderón de la Barca a través de esta obra, porque Delicioso. no es que proporcione muchos detalles físicos sobre los personajes, sino que tenemos que desarrollar esta capacidad de imaginación para ir entendiéndolo. Y lo que mencionabas también que quiero resaltar es el tema de la complejidad del libro, ¿no? Que necesariamente va a requerir releer algunas partes, pero sobre todo ir despacio, saboreando, entendiendo, interiorizando los puntos abordados, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto,
la obra es pequeña, no toma mucho tiempo a la lectura. En tu opinión personal, esta obra, La vida es sueño, ¿qué te ha enseñado? Wow. La vida es sueño. Yo creo que Segismundo es un personaje sin tiempo, porque creo que todos en algún momento, en todos los tiempos, nos hemos sentido un poco Segismundos. Y por esa misma razón te mencionaba el hecho este de cómo es que hay una cárcel mayor que las paredes que lo gobiernan o en la torre en donde se encuentra, que es justamente la prisión del pensamiento. Cómo es que él empieza a generar un ensimismamiento en función de eso y a tal punto de decir que el mayor crimen que puede cometer un hombre es el haber nacido, ¿no? Y en ese caso me enseña mucho el tema de cómo uno se puede rehacer. Él es un hombre que se rehace, es un hombre que con una palabra que mucho se utiliza ahora, ¿no? Que se reinventa. Él es una persona que tiene la sensibilidad de alguien que puede entender lo que pasa allá afuera, pero no tiene la educación propiamente. Y mira qué interesante es esto, ¿no? Porque no necesariamente una persona sin educación es una persona mala. Puede cometer actos involuntarios, actos instintivos, pero eso no lo convierte en una persona realmente mala, ¿no? Entonces ahí también lo que me enseña la obra, ¿no? Cómo es que me hizo recordar mucho una novela de un austriaco, de Jacob Wassermann, Kaspar Hauser, acerca de estos niños que los encontraron en el bosque y que fueron tomados como unos experimentos de estos niños, los niños lobo, ¿no? Y que venía a ser este asunto de qué es lo que realmente implica la educación, ¿no? ¿Qué es lo que realmente implica la transformación de un ser humano a partir de la educación? Entonces, me enseñaba mucho la obra La vida es sueño, justamente en el sentido de, también de qué somos nosotros con las ataduras de un sistema, pero a su vez cómo las podemos romper a partir de la educación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si al final cuando él ya es una persona que es capaz de decidir por sí mismo, ¿no? Ya va por ese lado, ¿no? Que empieza un poco más su autonomía. Me enseña La vida es sueño también un aspecto muy hermoso. Quiero resaltar el lado de Rosaura. Rosaura es un personaje femenino que para la época también tiene un lado subversivo muy fuerte, ¿no? Rosaura es una representante de toda una población que seguramente fue abandonada y que el apellido qué importante que era, y justamente por lo mismo el honor era algo que se tenía que restablecer con la vida misma, si era posible. Y era un legado propio de la familia, ¿no? Me enseña mucho por el asunto de cómo se genera también el lado de la dignidad de la mujer, que creo que muy pocas veces se ha hablado de esto en la obra, ¿no? Se enfoca mucho, creo yo, bien merecido ciertamente, en lo del armado filosófico, en todo lo que se implica con Segismundo, con su padre, cómo él nace, cómo su madre muere justamente dándolo a luz, y por eso un conjunto de desgracias hacen que a él se tome la decisión que efectivamente el oráculo tenía razón y por eso hay que llevarlo a la torre, ¿no? Pero en este caso la forma de cómo la mujer busca su reivindicación es absolutamente hermosa, porque no tiene los recursos, Paul, no puede hacerlo de manera directa, no tiene la misma forma de generar en ella ese restablecimiento de su honor. Y por eso, para empezar, tiene que hacerlo vestida de hombre. Entonces ahí viene una cosa que me parece muy llamativa, ¿no? Que es la manera en cómo se va a buscar este asunto de la justicia. Esta manera de cómo la mujer, en medio de un contexto tan discriminante, pues aún igual eleva su voz de protesta. Eso me llamó demasiado la atención en esta última lectura que le he dado, producto de todo lo que vivimos ahora y en qué estamos nosotros, y cómo es los clásicos también pueden estar muy presentes en la actualidad. Y es algo que me generaba bastante porque la mujer no es que solamente en estos últimos años haya buscado una voz propia, la mujer siempre ha buscado darse una voz propia.
y los escritores, de alguna manera, que son como que una especie de vasos comunicantes, también las han representado en algunos pincelazos, ¿no? Y este, por ejemplo, creo que no es un pincelazo menor, porque Rosaura tiene lo que no tiene Segismundo, tiene el poder de la acción. Segismundo tiene el poder de la palabra por sus soliloquios, pero Rosaura tiene la movilidad de la acción. Y esa combinación que genera Pedro Calderón es extraordinaria. Y bueno, me deja muchísimas cosas más, de verdad, Paul. Sin embargo, me gustaría decirte que en pocas palabras me enseña sobre la libertad, sobre la autonomía, sobre la educación, sobre el perdón, sobre la reivindicación y sobre todo, el cuestionarnos. Eso, qué valioso es el cuestionarnos. ¿Cómo sabes que estás viviendo tu vida? ¿Cómo sabes que eres el protagonista de tu historia? ¿Cómo sabes que las acciones y las decisiones que tomas son tuyas? Eso es lo que me genera el hecho de saber si estoy aquí o en un sueño, o si soy el sueño de otro. Ciertamente. Todo lo que mencionas, ¿verdad? Resaltando, eh, justo lo estábamos abordando en programas anteriores, ese tema de la inteligencia espiritual, ¿no? Si realmente estoy satisfecho con la vida que estoy llevando, ¿no? O si estoy Exactamente. viviendo la vida de otros, ¿verdad? Tú mencionabas, ya para pasar a otro momento muy especial también, el tema de la libertad, el tema de la educación, el tema de transformar vidas a través de la educación. Y es algo que también quiero agradecer, primero, tu presencia aquí, segundo, por los comentarios y cómo has abordado los temas de la obra de Calderón de la Barca. Y tercero, lo que vienes realizando a través desde tu frontera, a través de tu trinchera, mejor dicho, ¿no? A través de la trinchera donde estás. Pero antes de eso, Paul, quiero compartir también contigo y con todos los que nos están viendo y se han conectado algunos de los comentarios de público, muchos Ah, de ellos conocidos por ti también. Vamos a ponerlos ahí. Se mandan saludos, todos los fan enamorados. Ronald Carrión, el mejor, oh, Paul Verde Hinojosa. Muy bien. Saludos para Ronald entonces. totalmente, Ronald. Fue un alumno de una escuela militar. Ah, muy bien, muy bien. Alexandra Perea Calderón, muy buenas Oh, noches, Ale. buenas noches. José Farge Cuchillo, amigo. Mi Dale. querido amigo poeta. Muy Oh, bien. Entre poetas entonces. hay una Y esperamos anécdota muy hermosa. en algún otro momento, Oh, Paul, tenerte aquí desde tu lado sensibilizador, desde tu lado poético. Ya vamos a coordinar por interno ese encuentro. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Olinda. Olinda, ok. se está llamando Linda, creo, para que también participe. Ah, ok, muy bien. Javier Gutiérrez Rosales. Ah, lo hemos tenido también, y bueno, ya ahí vamos a conversar también sobre los talleres que estamos realizando. Luis Gandolfo, saludos para el gran Paul de Luigi, desde el Oh, Callao. claro, por supuesto, cómo no. Saludos, Luis, también desde aquí, un honor. Compartimos mesa hace unos días por tu cumpleaños, inolvidable conversación también. Árbitro, ex árbitro de fútbol, ¿ah? Interesante. Que próximamente también va a estar en unos programitas ahí conversando acerca de todos esos temas que también me apasionan. Ok, ok. Nos pasas la voz para estar ahí Siempre, claro. conectados. Muy bien, José Baltarza, te manda corazoncitos. Totalmente. Y Saludos. te pido, por favor, Paul, que alguna vez podamos hacer un streaming con también José Baltasar y con José Farge Cuchillo. Desde acá extiendo la invitación para que contemos lo que ha significado la locura de estos 10 años haciendo teatro. Gracias por eso le decimos el gran maese, pues a José Farge, te cuento, porque él nos instruyó,
allá por el 2005, mira tú, hace 15 años, ya, perdón por haber dicho más o menos la edad, cuando recién nos iniciábamos Pero, en las aulas, sí, pues, ¿no? Y junto con él, tanto José Baltasar y José Farge, desde ahí hemos estado, pues, en pleno aprendizaje con el gran poeta José Farge Cuchillo, te diré. Esa conversación, te juro que va a ser, pero ya no, ya. muy bien. Más adelante vamos a poner fecha, entonces, a ver si en noviembre o diciembre, por ahí, se puede Claro. dar. Muy bien, ya que tenemos ahí a los dos José, sus comentarios, por favor, en relación a lo que ha mencionado nuestro amigo Paul. Seguimos con los calendarios. Genial, dice Alexandra. Le ha encantado tu participación, Alexandra. Es un honor, más bien. David Martínez, manda likes. Una gran Muy persona, un bien. gran profesor también. Sí, ¿qué más tenemos ahí? Aplausos. Lady Bello manda también sus saludos. Muchas gracias. Lilian Sotomayor, saludos. Éxitos, Paul Verdes de San Borja. Ajá. De Mire, San Borja no, se están conectando, muy excelente bien. doctora, una excelente profesional, ahora está haciendo una maestría viendo por los adultos mayores en pos y mejora de su condición. Admiro demasiado su forma de pensar, su forma de trabajar y todo el corazón y toda la fuerza para ella. Espero que Nachito esté mejor, señora Lili. Todo el amor Muy para bien, muy usted. bien. Saludos entonces a la señora Lilian Sotomayor. ¿Quién más tenemos? Rosa Agapito. Ah, Rosa Agapito. Saludos, amiga. Una de mis obras favoritas, dice La vida es sueño. Gracias por este hermoso compartir. Muy bien, las gracias entonces, Paul. Muy interesante, Eddie Balcázar Montenegro. ¿Qué más tenemos Otro por miembro aquí? del grupo teatral. Muy bien. María García Castañeda. Buenas noches, la familia. Ah, mi prima, Muy parte buenas noches. materna. Saludos para toda la familia. Muy bien, ¿quién más tenemos? Ronald Caro, buena perspectiva, ya lo habíamos notado. Gracias. Muy bien, Un amigo Ronald, gracias por del el gustado. colegio, mira, Así es. Para eso hermoso. también sirve la virtualidad, para esos encuentros. El mejor profesor, Paul Oh, Verde, mi hermano Estefano Estefano también, un gran Bravo. alumno. Grande, mi profesor Verde, un gran maestro, promoción Trilce 2013. Sofía Imagínate, Zapata. hermano. Lo máximo, Sofi, claro. Con Trilce hemos tenido toda una vida llena de grandes, de grandes esperanzas con los chicos que salen de allí, ciertamente. Muy bien, Alexandra nuevamente, excelente. Alexandra es alumna, estudiante de De- Farge, ¿sí? ok. De José Farge, y también participa en los talleres que desarrollamos a través del Centro de Expresión Oral. Entonces es asiduo al programa también. Jimmy Infante, qué paja, mi hermano. Así es. Jimmy Lo Infante resumió todo. es un artista, musicólogo espectacular también, maestro de maestros y que ya habrá oportunidad de compartir también. Muy bien. Carlos Márquez, excelente. Paul dice. Hermano del cole. Borges, Paul Borges dice. Ya se viene Borges, ya, que me digan, vamos con Borges, por favor. Nelly de la Cruz, lo máximo. Una gran Muy maestra. bien, así, wow, son muchos comentarios. Saludos al poeta azul, Oh, sí, Eddie porque Balcázar, totalmente poeta fucsia. grande maestro, David Martínez, Sofía Zapata, grandes profesores, José Balcázar, Paul Verde. Muy bien. Y así, hay muchos. Manda saludos también nuevamente. Saludos, Hermoso, ¿verdad? cocodrilos, dice. Exactamente. Luis Bautista, excelente escucharte. Saludos desde Bucaramanga, Colombia. Uy, 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 mire usted. Muchísimas A ver, gracias. ¿hasta dónde hemos llegado? Contigo, Paul. Es amiga de una persona muy especial para mí. Ajá. Bien, entonces saludos. Entonces, Paul, vamos a lo otro. Claro, eh, por supuesto. Conversar sobre esa propuesta y que de una u otra forma le estás poniendo
alma, vida y corazón, ¿verdad? Formas parte de esta ONG. Ahí lo tenemos en pantalla y vamos a sacar por un momento el banner del programa para tenerlo todo el colectivo Piecitos. Qué hermoso, gracias, mi hermano, por darme la oportunidad. Cuéntanos, cuéntanos por favor, ¿qué es colectivo Piecitos? ¿Cuándo surge? ¿Cuál es su misión? Y cómo formar parte también de este colectivo. Te escuchamos. ¿Cómo Muchas gracias, apoyar sobre todo? ¿Cómo apoyar? pero por favor, claro, Dale, pues, principalmente, dale. para empezar, este colectivo Piecitos es una organización de la que yo estoy muy orgulloso de representar y que desde el 2019 tengo muy poco tiempo con ellos. En este caso, participando, me metí de lleno. Conocí a la directora, a Catherine Rodríguez, conjuntamente con Lilian Aullón, ambas gestoras y que impulsan mucho este proyecto tan hermoso de Colectivo Piecitos. Y me llamaron para ver pues el tema de la educación, ¿no? Entonces yo soy una persona que busca integrar. Entonces el colectivo Piecitos presenta un programa pedagógico que hace que se integren las artes en beneficio de todas las áreas del conocimiento. Es un programa que brindamos a los niños en espacios vulnerables. El año pasado, pues que no había pandemia, estuvimos en 6 comunidades en Lima Metropolitana, entre San Juan de Miraflores, Ventanilla y San Juan de Lurigancho. Y aquí, por ejemplo, podemos observar una de las cuestiones que hemos hecho, ¿no? Entonces lo que, por ejemplo, hemos estado hablando acerca de Pedro Calderón de la Barca y cómo es que encontrarme con estos niños y darles el espacio de imaginación y a su vez la forma en cómo ellos pueden expresar lo que tienen dentro, creo que nos da la posibilidad también, querido Paul, de permitir que los niños puedan recrear el mundo en el que se encuentran. Entonces, por eso es que buscamos el que disfruten y que se enteren que también es posible sonreír, aprender y producir. Por eso es que nosotros tenemos un sistema educativo llamado sistema Haru, que tiene que ver con la neurociencia y que apela justamente a la emoción. Un aprendizaje con emoción, Paul, es inolvidable, y más aún si esa emoción es positiva, porque va a generar contigo la posibilidad de regresar a esto que te hace sentir bien. Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en un curso y decimos si el curso lo aprendiste o no, no tanto recuerdas la materia, sino recuerdas cómo te trataron, porque de eso parten muchísimo en este sentido, ¿no? Y en Colectivo Piecitos nosotros buscamos generar eso, la experiencia, ¿no? Por eso el programa se llama el programa pedagógico VIP, vivenciar, imaginar, producir. O como les digo ahora ya a los voluntarios hermosos que también nos acompañan, ¿no? Primero la vives, con ello la piensas y al final la haces. Porque ahí viene el asunto de la experiencia de lo que significa el aprendizaje. Y ante eso, pues, hemos generado un programa ahora virtual en el que estamos, y gracias a la virtualidad podemos generar distintos espacios de aprendizaje en todas partes. Entonces ahora estamos en un albergue en Quitos y estamos haciendo una compañía teatral virtual, ¿no? En donde las niñas están siendo capaces de diseñar su vestuario, su escenografía, y verlas en ese sentido, crear el guión, producir su estilo de actuación. Vamos entendiendo, y es lo que yo propongo con esto y en función de Colectivo Piecitos, es que nuestra misión es generar en los niños la posibilidad de que se sientan autónomos y a la vez creadores del espacio en donde se encuentran. Por eso es una invitación siempre a la transformar. Y desde aquí elevo una invitación para todos mis amigos, familiares, alumnos, exalumnos, posibles alumnos, futuros alumnos, cómplices, a todos que en tanto se pueda, no solamente por Colectivo Piecitos, en tanto se pueda brindar un espacio de enseñanza, están brindando también un espacio de desarrollo. La enseñanza, una enseñanza con ética, una enseñanza con amabilidad, una enseñanza con emoción, genera corazones más allá de decir con esperanza, yo les voy a decir algo más poderoso. Son corazones independientes, corazones con ganas de también hacer cosas, de hacer crecer cosas. Yo valoro muchísimo el hecho de que los voluntarios, como pueden observar en algunas fotos, puedas ver la geografía del espacio, ¿no? Cómo es que
los niños crecen así, ¿no? Y cómo en ese espacio que podría ser tan alejado de las oportunidades, se puedan construir sus propias oportunidades. Nos ha golpeado demasiado el hecho de la pandemia porque hay niños que en estos momentos ni siquiera tienen luz para recibir las clases. Y cómo es que a su vez nosotros estamos tan comprometidos con este derecho tan inalienable de nosotros, que es la educación, porque es justamente lo que nos va a permitir tener una sociedad menos violenta, una sociedad menos resentida, una sociedad menos corrupta, una sociedad menos injusta. Y por ahí pasa un poco nuestra misión. Nuestra misión busca justamente eso, visionar no lo que ocurre ahora solamente y que vivimos hartados de todo lo que ocurre, sino también pensar en este futuro que nos depara con esta generación que está creciendo en un ambiente como hoy. Y en eso los niños, a pesar de todas sus carencias y necesidades, y es algo que a mí me ennoblece y me conmueve, es ver cómo a pesar de todo eso, mi querido Paul, se puede sonreír. Y es algo que nosotros buscamos en Colectivo Piecitos. Buscar esa forma de hacer vida y multiplicarla. Y que los niños sean capaces de construir también su propio destino. Eso. Así es, por una sociedad pues más creativa, más humana, más productiva. Muy bien, muy interesante todo lo que se realiza a través de esta ONG, el colectivo Piecitos. Quiero poner un par de comentarios más en relación a lo que venías mencionando. Bueno, ahí está de Ronald Carrión, Sistema Haru, con el gran maestro Jorge Chumbimuni, los mejores. Claro, con él es que hemos gestado ese sistema educativo, Paul. Él ve el lado del área de las ciencias y yo veo el área de las letras. Y lo hemos Sí, sí, fusionado. muy interesante, muy interesante. Y Yané Porras, docente universitaria también, un abrazo Yané desde aquí, nuestros saludos. Un aprendizaje con emoción es un buen aprendizaje, me quedo con eso. Qué bueno. Me quedo con eso. Muy bien. Paul, acompáñame para lo que viene antes de irnos, por favor. Y justo lo que tú mencionabas, ¿verdad? Todo este tema de la emoción. Y por nuestro lado, a través del Centro de Expresión Oral, queridos amigos, estamos dando cursos gratuitos. Y uno de los cursos gratuitos en este tiempo, estamos dando el curso, pues, como lo tienen ahí en la pantalla, el curso de las claves para ser un buen orador, el camino a seguir. Este curso se está dictando todos los jueves a las 4 de la tarde a través de Zoom, así que visítenos, revisen las páginas del Centro de Expresión Oral y tú que me cuentas para que se puedan inscribir a través de un link, llenan un formulario, sus datos y se les va a dar el acceso a la plataforma y también van a ser parte del grupo de WhatsApp, la clave para el buen orador. Qué bueno, Paul. ¿Cuántas Permíteme decir veces? algo sobre eso. Sí, Yo cuéntame. siempre le digo a mis alumnos que en el mundo de hoy, una persona que sabe expresar lo que sabe, Ah, y realmente está ejecutando lo que sabe. En el mundo de hoy, lastimosamente, el que no puede decir lo que sabe es como si no lo supiera. Qué importante es la herramienta de la oratoria, porque no solamente nos permite estilizar lo que hablamos, sino también nos permite conectarnos con lo que nosotros queremos decir. No solamente es el discurso bonito, sino la conexión con lo que por fin podemos decir eso que tenemos dentro. ¿Cuántas veces no hemos podido decir lo que queremos decir porque no lo sabemos decir? Y gracias a la sí, oratoria nos genera ese espacio de tal desarrollo, pero cual. esa liberación del lenguaje, esa forma en que ya uno puede desarrollarse y a su manera, ¿no? Que es lo que siempre digo, cada uno tiene su estilo. Y ese estilo Paul, ¿se te fue el tiene audio? que ser. Ah, ya, no, ya estamos bien, estamos bien. Sí, justamente como tú mencionas, Paul, ¿no? El arte de transmitir emociones, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído dicho alguna de las siguientes expresiones? Esto no es lo que yo quería decir, Claro, es lo que quiero decir, pero no sé cómo decirlo.
O por ahí que nos han dicho, es que no te explicas bien, no has entendido lo que he querido decir. Exacto. Este, ¿Cuánto de nosotros, queridos amigos, nos cuesta explicar lo que pensamos, lo que sentimos? Tenemos miedo a hacer el ridículo, a pasar el roche de nuestra vida cuando estamos frente a una cámara o cuando estamos frente al escenario. Incluso los mismos que ejercen la docencia, muchas veces, eh, por más conocimiento que tengamos, nos faltan esas habilidades de comunicación, porque cuando hablamos, de habilidades de comunicación no solamente es la voz, la palabra, el lenguaje corporal, ¿verdad? Y si dominamos, queridos amigos, todas estas herramientas, lo que decía Paul, la conexión con nuestra audiencia va a ser directo, va a ser con mayor empatía y con mayor asertividad. Así es, entonces, ya saben, es gratis ese curso, las Por claves supuesto. para ser un buen orador, el camino a seguir. Todos los jueves a las 4 de la tarde. Bien, y también tenemos algunos talleres que se realizan a través del Centro de Expresión Oral. Uno de ellos es el taller virtual de expresión oral, donde te va a permitir sacar la mejor versión de tu voz y también cómo usar el lenguaje corporal a tu favor para poder impactar en el público. Tenemos otros talleres, lo estábamos conversando con Paul también por interno, taller de declamación, de narración de cuentos, comprensión lectora. ¿Cuánta falta hace en estos tiempos virtuales el tema de la comprensión lectora? Escritura creativa, también estamos dando taller de escritura creativa. Para los que están en la vida universitaria, métodos de estudio y otros talleres que ya vamos a ir mencionando. Muy bien, Paul, ha sido todo un gusto realmente poder compartir, conversar contigo, tenerte aquí en el programa, en Páginas Sin Fin. Cuéntanos, por favor, cómo te has sentido. Ha sido todo un honor, Paul, conversar con toda la buena onda que tú transmites y con todo este espacio que Páginas Sin Fin siempre tiene, tan cálido y a la vez tan nutritivo. Me he sentido con muchísimas ganas de esperar de nuevo una invitación tuya y que podamos generar muchísimos más temas de conversación. A su vez, agradecerte también la posibilidad de poder transmitir a todos los que nos han podido acompañar en esta noche tan bonita el proyecto de desarrollo social, porque más allá de todo lo que podamos nosotros hacer como seres humanos, si somos capaces de generar un bien al otro, creo que estamos por un camino más o menos correcto. Y creo que por ese lado espero que más allá de Colectivo Piecitos, la gente se anime también a generar este tipo de aventuras. Y agradecido totalmente. Muy bien, muy bien. Y bueno, por lo menos son dos citas más que vamos a tener, Paul, ¿ah? Uno, revisando y explorando también tu lado como escritor, como poeta, y otro este encuentro que estabas proponiendo con José Farge y José José Baltasar. Baltasar, Ujú, ¿verdad? Muy claro. bien, ahí por interno vamos a ir coordinando. Paul, realmente nuevamente gracias por estar con nosotros y será hasta una pronta y próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ti, a todo el espacio de Páginas Sin Fin y a todos los que nos han acompañado. Un beso enorme y un abrazo de corazón para todos. Que estén bien. Bendiciones por casa. Gracias, Paul. Quédate por interno, por favor, para poder coordinar algunos otros detalles. Muy bien, amigos, gracias por acompañarnos, por haber llegado hasta el final de este programa, de esta transmisión de Páginas Sin Fin. Hoy hemos tenido un conversatorio sobre la obra La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Nuestro invitado ha sido Paul Verde Hinojosa, que también nos ha presentado este colectivo Piecitos. Si de verdad te ha gustado el programa de hoy, te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, que compartas este programa, estas redes, y nos dejes un comentario sobre qué obra de repente deseas que podamos abordar en una próxima oportunidad. Recuerda que la lectura es para el cuerpo
la lectura, perdón, es para la mente, lo que el ejercicio físico es para el cuerpo. Tratemos hacer el esfuerzo de cultivar este buen hábito de leer todos los días. Gracias amigos por estar ahí. Con ustedes un servidor, Paul Rosas. Y espero verlos a cada uno de ustedes en los talleres gratuitos de los jueves. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad.